Hay un punto exacto en el que la fe deja de ser un pensamiento y se convierte en movimiento. Es el instante en que el alma decide creer aunque no haya señales y el corazón entrega aunque parezca ilógico. Esa fe no se conforma con orar, actúa, siembra, provoca. En ese momento el cielo observa y responde. Pablo enseñó que quien siembra con abundancia, cosechará con abundancia. Pero esa ley no era solo agrícola, era una clave de exaltación divina. Cuando el creyente siembra, libera un pulso espiritual que altera su entorno. Dios no se queda quieto frente a una fe que se atreve. Él multiplica lo que toca, reorganiza los tiempos y amplía la medida del que confía. La semilla deja de ser materia y se vuelve decreto. La fe activa abre rutas invisibles, despierta ángeles, acelera procesos y coloca al hombre en el radar de la abundancia celestial. Así como Salomón ofreció en Gabaón y fue elevado a un nivel de sabiduría y riqueza jamás visto, también hoy Dios sigue observando quién se atreve a sembrar desde la certeza y no desde la carencia. Por eso, antes de continuar con esta revelación, te invito a quedarte, a abrir tu espíritu, porque lo que estás a punto de entender puede reposicionar tu destino financiero, emocional y espiritual para siempre. En los días de Pablo, la ciudad de Corinto vibraba con el ruido del comercio, las discusiones filosóficas y la búsqueda de reconocimiento. Era un centro de poder económico, pero también de desigualdad espiritual. Allí, algunos creyentes prosperaban materialmente mientras otros sobrevivían con lo mínimo. Y esa brecha revelaba una verdad que Pablo discernió con claridad. La prosperidad sin propósito se convierte en orgullo, y la necesidad sin visión se transforma en desesperanza. Por eso, el apóstol no habló de dinero, habló de principio, no enseñó contabilidad, enseñó ley espiritual. Le recordó que el acto de sembrar no es pérdida, es pacto, es el gesto por el cual el hombre le dice a Dios: confío en tu sistema más que en el mío. Y en esa confianza se activa la ecuación divina que ninguna crisis puede romper. El sembrador antiguo entendía que enterrar la semilla era un acto de fe. Pablo lo tradujo al lenguaje de la gracia, y hoy nosotros lo vivimos como obediencia que abre dimensiones. Lo que el mundo llama riesgo, el cielo llama confianza, y en ese cruce entre la entrega y la expectativa comienza el milagro que eleva al hombre del suelo del esfuerzo a la plataforma de la gracia multiplicadora. Detrás de esta enseñanza se esconde la sabiduría de Salomón, quien comprendió que dar no era desprenderse, sino conectarse. Cuando ofreció 1000 holocaustos en Gabaón, no compró el favor de Dios. Manifestó su revelación de que cada semilla es una conversación con la eternidad. Pablo tomó esa antigua ley y la tradujo para una iglesia que había olvidado el poder de liberar. Les mostró que el cielo responde no al monto, sino al motivo, que la intención determina la magnitud de la cosecha. La fe auténtica no calcula, obedece. No pregunta cuánto, pregunta cuándo. Y cuando esa fe se activa, el mismo Dios que multiplicó a Salomón comienza a multiplicar en quien siembra con conciencia. La gracia entra como una corriente, toma la ofrenda, la palabra, el acto, y los convierte en puertas que se abren donde antes había muros. Esa es la economía del reino, el flujo constante entre la tierra y el cielo. Cada semilla que sale del corazón lleva una dirección, y Dios nunca permite que regrese vacía. Corinto representaba el mundo moderno, productivo, ansioso, competitivo. Pablo trajo un código que desafiaba esa mentalidad. Les enseñó que no se trata de acumular, sino de circular, que lo que se estanca muere y lo que se comparte florece. La siembra es la vacuna contra la escasez, porque el que da mantiene abierto el canal por donde la gracia transita. Cuando un creyente libera su semilla, el universo espiritual reconoce movimiento y lo traduce en multiplicación. Así funciona el reino, no premia la pasividad,
responde a la acción. Pablo les reveló que la fe no es solo creer, es liberar energía divina en dirección a un propósito. Cada vez que siembras con entendimiento, creas un eco en lo invisible. Ese eco toca el corazón de Dios, que se compromete a respaldarte. El mismo espíritu que inspiró a Salomón a construir el templo, inspira hoy a empresarios, familias y ministerios a construir prosperidad con propósito. Porque cuando la fe activa se une a la obediencia, el resultado inevitable es exaltación. Cuando Pablo escribió, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra en abundancia segará. No estaba ofreciendo un proverbio moral, sino decodificando la física espiritual que gobierna la expansión. La semilla no es un objeto, es un mensaje. Cada vez que das, hablas un idioma que solo el cielo entiende. La fe transforma el acto ordinario de entregar en una transacción divina, en la cual el dador no pierde, se amplifica. La siembra no se mide por peso ni por cantidad, sino por la vibración de la intención. Cuando un corazón confía, el universo entero se alinea para materializar lo que ese corazón ha decretado. Lo que en la tierra parece un gesto pequeño, en el reino espiritual genera ondas que mueven puertas, tiempos y voluntades. La gracia es el campo electromagnético del cielo. Se expande hacia quien se atreve a liberar. Por eso Pablo declara que Dios puede hacer que toda gracia abunde. Porque esa palabra abundar no significa solo crecer en cantidad, sino desbordarse sin límite. Es la imagen de una corriente que no puede detenerse, que pasa por ti y busca nuevas rutas de bendición. Cuando siembras con revelación, dejas de ser recipiente y te conviertes en fuente. Dios no te llena para que contengas, sino para que reboses. Así operaba Salomón. No pedía riquezas, pedía sabiduría, y Dios le dio ambas porque comprendía el circuito. El sabio no retiene la luz, la refleja. De la misma manera, el creyente que da se vuelve reflejo de la generosidad divina. En ese estado, la fe deja de ser súplica y se convierte en arquitectura. No solo pide, diseña. Diseña caminos de retorno, convoca oportunidades, despierta conexiones dormidas. En el mundo físico, el dinero cambia de manos. En el mundo espiritual, la gracia cambia de dirección. Si das con fe, todo el sistema del cielo se reorganiza para compensar tu movimiento. Ningún acto de generosidad pasa inadvertido, porque cada semilla lleva la firma del Espíritu y Él no deja contratos pendientes. Lo más asombroso de este principio es que su estructura está codificada en la naturaleza desde el Génesis. Dios sembró la creación con palabras y cada palabra germinó en materia. Por eso Pablo, formado en la Torá, comprendió que la economía del reino es el reflejo de la economía del cosmos. Nada que permanece inmóvil puede multiplicarse. Solo lo que circula genera vida. La fe, cuando se activa, pone en marcha esa circulación. Lo invisible responde al movimiento como las aguas responden al viento. En la práctica significa que cada semilla, sea dinero, tiempo, talento o perdón, desencadena una reacción espiritual en cadena. El cielo interpreta tu acción como autorización legal para manifestar abundancia, y aquí radica la diferencia entre esperar un milagro y provocarlo. Quien da, provoca. La semilla es la evidencia física de la expectativa espiritual. Cuando la mano se abre, el espíritu se expande y Dios tiene espacio para derramar. El apóstol insistía en que la actitud del dador debía ser alegre, porque la alegría es la frecuencia que confirma la fe. La tristeza bloquea la corriente, pero la alegría la acelera. La emoción correcta convierte la acción en decreto. Quien da con gozo vibra en sincronía con el corazón del Padre, y esa coherencia genera multiplicación. Así, el dador alegre se vuelve portal de creación. Su fe no solo mueve recursos,
modifica realidades. Dios no necesita de nuestras ofrendas para existir, pero las usa para expandirnos. Cuando das, no cambias a Dios, te transformas tú. Tu mente se programa para la abundancia, tus emociones se reordenan hacia la confianza, tus decisiones se alinean con propósito. El acto de sembrar crea una nueva identidad, la del administrador del flujo divino. Y una vez que entras en esa identidad, ya no puedes vivir desde la escasez, porque la abundancia se ha vuelto tu lenguaje natural. La cúspide de esta revelación se encuentra en la frase: teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundaréis para toda buena obra. Pablo no está describiendo comodidad, está anunciando autonomía espiritual. El término griego autarkeia que él usa implica independencia de circunstancias, capacidad interior de generar desde dentro lo que falta afuera. Ese es el nivel de riqueza que tuvo Salomón. No dependía del comercio ni del tributo, porque su mente estaba en sincronía con la fuente. No era un hombre esperando provisión, era un canal produciendo provisión. Y ese es el llamado que esta palabra lanza sobre los creyentes del siglo XXI. Dejar de pedir lo que ya está dentro y comenzar a liberar lo que el cielo depositó. La abundancia no llega del exterior, se manifiesta desde el interior. El que siembra activamente no busca cosechar, se convierte en cosecha para otros. Dios no te bendice para saciarte, sino para usar tu vida como evidencia de su fidelidad. La verdadera prosperidad no se mide por lo que posees, sino por lo que puedes multiplicar. Y cuando alcanzas ese nivel de conciencia, el cielo te confía más porque sabe que no retendrás nada. Pablo estaba enseñando una economía basada en confianza divina, una ley que desafía la lógica humana y convierte cada acto de fe en una semilla perpetua. Si comprendes esto, tu perspectiva sobre el dinero, el tiempo y las oportunidades cambia para siempre. Ya no ves pérdida, ves inversión, ya no ves riesgo, ves propósito. Porque el que vive por esta palabra sabe que la siembra no termina en la tierra, atraviesa el tiempo, cruza generaciones y regresa en forma de favor, de sabiduría y de gloria. Ese es el misterio de 2 Corintios 9. No se trata solo de dar, se trata de revelar tu verdadera naturaleza como generador de abundancia divina. La fe que se queda en la mente inspira, pero la fe que se mueve transforma. Es la diferencia entre el deseo y el destino. El que piensa en abundancia pero no actúa, sigue siendo espectador del milagro ajeno. El que se atreve a mover su fe con obras se convierte en protagonista de la multiplicación divina. Pablo no escribió desde la comodidad, escribió desde el fuego de la convicción. Le enseñó a Corinto que la siembra no espera condiciones perfectas, porque la tierra del Espíritu no obedece al clima, sino al tiempo de Dios. Cuando el creyente obedece y entrega, aunque no vea, activa una ley eterna que comenzó en el Edén y sigue vigente en cada alma que cree. Nada que se siembra en fe muere, todo germina en la dimensión donde fue liberado. La oración, la ofrenda, el perdón, la ayuda silenciosa, cada acto nacido de fe se convierte en una partícula de energía espiritual que viaja, se multiplica y regresa en forma de resultados tangibles. El reino no se edifica con sentimientos, sino con movimiento. Dios no prometió multiplicar pensamientos, prometió multiplicar semillas. Cada vez que das, rompes la estática del miedo y generas sonido en el ámbito espiritual. Ese sonido, inaudible para los hombres, es la señal que activa la maquinaria de los cielos. Ángeles, oportunidades, alianzas y caminos comienzan a moverse en sincronía con tu obediencia. El que entiende esto deja de vivir esperando y empieza a vivir provocando. No pide lluvia, excava pozos, no ruega por cosecha, siembra en la sequía.
Esa es la fe que atrae la mirada del Altísimo, porque se atreve a actuar como si la promesa ya fuera realidad. Salomón hizo eso en Gabaón. No esperó riquezas para ofrecer, ofreció lo que tenía y recibió lo que no podía imaginar. La fe activa transforma lo común en extraordinario, lo natural en sobrenatural. El que da, abre una puerta, el que persiste, la atraviesa. Vivir con la fe en movimiento significa adoptar un estilo de existencia que vibra en la frecuencia de la creación. Cada día es una oportunidad para sembrar algo, una palabra, una sonrisa, un gesto, un talento, una decisión. Y cada semilla enviada al mundo con la intención correcta se convierte en orden en medio del caos. Pablo lo enseñó como principio de acción, pero también como medicina del alma. La pasividad espiritual enferma, reseca, detiene los sueños. La acción guiada por fe sana, hidrata, renueva. Cuando el creyente actúa, se convierte en coautor de su historia junto a Dios. No es un súbdito esperando mandatos, sino un socio del cielo ejecutando proyectos divinos en la tierra. El agricultor sabe que la semilla enterrada parece desaparecer, pero está viva. Así también la fe sembrada parece silencio, pero en el plano invisible está generando raíces. Hay momentos donde nada se ve y todo sucede. La semilla no habla, pero dialoga con el tiempo. No se mueve, pero conquista espacio. Así opera la fe activa. Mientras tus manos descansan, tus actos siguen trabajando. Cuando la palabra dice que Dios multiplica la semilla que sembraste, está revelando que Él no multiplica la intención no ejecutada, sino la acción cumplida. Por eso, quien da paso a su fe, aunque tiemble, experimenta resultados que no se pueden calcular. El cielo responde al movimiento, no a la emoción. Cuando Pablo exhortó a la iglesia de Corinto, no lo hizo para que fueran generosos por culpa o miedo, sino para que descubrieran el poder creativo escondido en la obediencia. Cada vez que te atreves a moverte en dirección a la promesa, el universo entero se reconfigura para hacer espacio a lo nuevo. Los caminos se enderezan, las puertas se alinean, los recursos aparecen. Y ese es el misterio que muchos ignoran, que la fe no espera, se mueve, que la semilla no teme la oscuridad, la necesita, y que Dios, al ver movimiento, responde con multiplicación. Pero el cambio más profundo ocurre en la mente. La fe activa necesita un pensamiento renovado que sustente su impulso. Sin renovación mental, toda acción de fe será temporal. Pablo sabía que los corintios vivían atrapados en una mentalidad de control, de lógica comercial, de cálculo constante. Por eso les enseñó que el reino no se mueve por transacción, sino por confianza. En la economía divina, el acto de dar no empobrece, expande. Cada vez que el creyente entrega, el cielo mide su capacidad de recibir. No porque Dios premie el esfuerzo, sino porque la fe abierta genera espacio para más. El que teme perder revela que aún no ha comprendido su fuente. La escasez no es falta de recursos, es falta de revelación. La mente que se aferra a lo visible se limita a lo que puede contar. La que confía en lo invisible accede a lo que no tiene límites. En la práctica, eso significa que el dador deja de ser esclavo del resultado y se convierte en participante del proceso. No siembra para obtener, siembra para manifestar. La abundancia no es consecuencia, es evidencia de alineación. Cuando el pensamiento se armoniza con el propósito divino, el dinero deja de ser fin y se vuelve instrumento. El temor al mañana se disuelve, la ansiedad se reemplaza por expectativa y la vida entera entra en ritmo con la respiración de Dios. Así nace la exaltación, no como premio sino como posición. El que da con mente renovada asciende porque el cielo lo reconoce como canal confiable. Por eso, la fe activa no busca bendición, la provoca, la atrae y la administra. Y cuando esa mentalidad madura,
El creyente se convierte en semilla viva, capaz de producir multiplicación donde otros solo ven tierra estéril. Esa es la verdadera herencia de Salomón. La sabiduría de mover la fe hasta convertirla en riqueza tangible, paz interior y autoridad espiritual. La mente es el terreno donde germina o se marchita la prosperidad. Antes de que el dinero llegue a tus manos, primero debe habitar en tu pensamiento como posibilidad legítima. Pablo no estaba instruyendo solo sobre generosidad material, estaba declarando un cambio de conciencia. Cada vez que dijo que Dios puede hacer que toda gracia abunde, estaba proclamando la reprogramación del alma. El ser humano no es pobre por falta de recursos, sino por exceso de miedo. El miedo es un lenguaje energético que bloquea el flujo de la gracia. Cuando una persona teme perder, su espíritu se cierra, y lo que debía circular se detiene. Por eso, la primera siembra que exige el reino es la del pensamiento. Renovar la mente es desarraigar las semillas de escasez sembradas por la cultura, la religión o la experiencia. Pablo comprendía que una iglesia rica en fe podía transformar naciones, pero una iglesia rica en oro y pobre en visión solo acumularía ruina. Así que presentó la abundancia no como lujo, sino como mentalidad de propósito. Ser abundante es pensar en expansión. Es considerar que toda bendición tiene destino y que cada recurso es una herramienta de manifestación divina. La mente de abundancia no niega los desafíos, los reinterpreta. Donde otros ven límites, ella ve ciclos. Donde otros ven pérdidas, ella detecta oportunidades. Esa mente no se queja, crea, no se victimiza, visualiza. Y en ese cambio interno, comienza la verdadera multiplicación, porque lo que tú crees consistentemente, inevitablemente, lo atraes. No por magia, sino por coherencia espiritual. Dios honra las mentes que se alinean con su naturaleza creativa, y quien piensa desde su plenitud vive como heredero de su provisión. Cuando Salomón pidió sabiduría, estaba pidiendo mentalidad, y esa mentalidad produjo la riqueza más espléndida registrada. No fue oro lo que Dios le dio primero, fue la arquitectura interna capaz de sostener el oro. Una mente abundante no se mide por lo que posee, sino por lo que comparte sin temor. El corazón del que da con alegría refleja la estabilidad de quien ya no depende de las circunstancias. Pablo enseñó que la alegría del dador no era emoción superficial, sino resonancia espiritual. Dios ama al dador alegre porque la alegría demuestra fe madura. El alma que entiende que cada semilla es inversión en el reino vive en serenidad, aún en temporadas difíciles. Esa alegría no viene de la euforia, sino del reposo. Saber que cada acto de generosidad está codificado en el cielo como semilla eterna produce una paz que el mundo no puede comprender. La ciencia llama a esto coherencia. La Biblia lo llama gracia. Es el estado donde la emoción y la acción vibran en la misma frecuencia. Cuando das y lo haces con gozo, tu corazón y tu acto emiten una nota única que el cielo amplifica. Esa nota atrae conexiones, contratos, ideas y puertas que permanecían cerradas. El que teme perder vive limitado por la lógica, pero el que se alegra al dar entra en la lógica divina, donde cada entrega multiplica su esfera de influencia. Y aquí ocurre un fenómeno espiritual profundo. La persona que siembra constantemente se vuelve un centro de atracción. La abundancia empieza a buscarlo. La gente desea asociarse con él, los proyectos se abren, los resultados lo persiguen. No porque Dios haga favoritismos, sino porque la frecuencia de confianza es magnética. En palabras de Pablo, la gracia abunda, se desborda, llena todos los espacios vacíos que el miedo dejó. Esa es la mecánica de la fe activa, convertir la alegría en imán y la generosidad en estrategia divina. Así,
El creyente deja de ser un súplica y se vuelve una respuesta. Deja de esperar provisión y se convierte en proveedor, reflejando el carácter del Creador mismo. Pero el punto culminante de esta transformación mental es el dominio. Cuando la mente se renueva por completo, la persona ya no reacciona a la vida, la gobierna. Salomón encarnó ese principio. Su riqueza fue el eco material de su orden interno. Mientras otros buscaban recursos, él generaba sistemas. Su sabiduría convirtió la prosperidad en política, la abundancia en cultura y la gracia en legado. Ese mismo patrón puede repetirse hoy en quienes aprenden a sostener pensamientos de reino. El dominio no es arrogancia, es equilibrio. Es el poder de permanecer en calma cuando la tormenta golpea, porque dentro de ti reina una economía que no depende del mercado. Es entender que la provisión no se persigue, se atrae, que las puertas no se fuerzan, se alinean, y que las oportunidades no se mendigan, se manifiestan. Pablo llamó a este estado suficiencia en todas las cosas. Es el nivel en el que la fe deja de ser una herramienta y se vuelve atmósfera. El creyente ya no ora solo para recibir, ora para administrar lo que fluye. Y en ese punto, la abundancia se convierte en responsabilidad. Dios no exalta a alguien para entretenerlo con riqueza, lo eleva para expandir su reino a través de su influencia. Cada nuevo nivel de bendición implica un nuevo nivel de sabiduría, porque quien no crece por dentro perderá lo que recibe por fuera. El dominio espiritual exige madurez emocional, claridad de propósito y visión generacional. Quien comprende que su prosperidad es una extensión del carácter de Dios, vive con humildad y excelencia. Esa es la mente de Cristo manifestada en la tierra. Un pensamiento tan elevado que puede transformar la economía de una nación y tan sencillo que se expresa en cada acto de servicio. Allí la fe ya no busca milagros, los produce, ya no espera promesas, las encarna. Allí el creyente se convierte en testimonio viviente de que el poder de 2 Corintios 9 no es teoría, sino diseño. Dios multiplica la gracia en quien se atreve a pensar, actuar y vivir desde su abundancia eterna. Cada semilla es una profecía vestida de materia. Ninguna se entrega al suelo sin hablar. Cuando la colocas en la tierra, estás escribiendo una frase que el universo debe traducir en resultados. Pablo no usó la metáfora de la siembra por poesía, sino por precisión espiritual. El acto de dar es el acto de profetizar. Cuando das, declaras que el ciclo divino sigue funcionando, que el caos puede ser rediseñado, que el desierto volverá a florecer. En la dimensión profética, sembrar no es transacción, es lenguaje. Dios mismo creó el mundo sembrando sonidos. Dijo, sea, y fue. Cada palabra fue semilla, y cada semilla fue materia en expansión. Ese patrón continúa repitiéndose cada vez que un creyente actúa con fe. Cada ofrenda, cada palabra de ánimo, cada gesto de obediencia es un sea pronunciado en la historia. Y el universo, obediente al Creador, responde. Esa es la ley del Espíritu. Nada que sale en fe regresa vacío. La semilla es código, es energía que se multiplica cuando se libera. La fe es el permiso legal que el cielo necesita para intervenir. Así, la generosidad deja de ser un acto moral y se convierte en un acto profético. El que siembra no está comprando, está decretando, no está esperando, está participando. Porque cuando das, no estás entregando lo tuyo, estás activando lo de Dios. Salomón lo entendió al ofrecer 1000 sacrificios. No buscaba aprobación, sino conexión. Al liberar su semilla, activó un diálogo que lo colocó en otra dimensión. El cielo respondió con sabiduría, y la sabiduría le trajo riquezas. Esa es la secuencia eterna: ofrenda, revelación, multiplicación. Lo que Pablo enseñó a los corintios no fue una colecta, fue un mapa espiritual.
Les mostró que cada semilla hablada, pensada o entregada construye un puente entre la intención y la manifestación, y esa revelación sigue viva. Cada persona que da con propósito está escribiendo su futuro con el alfabeto de la fe. El poder profético de la semilla va más allá de la intención individual. Toca estructuras invisibles. Pablo dijo que la generosidad produce acción de gracias a Dios. Con esa frase describió el efecto dominó del reino. Un solo acto de fe desencadena ondas de gratitud que se multiplican en corazones desconocidos. Cuando un creyente da, otro adora, y esa adoración genera nuevas semillas. El resultado es una red de abundancia que atraviesa generaciones. Este principio convierte al dador en arquitecto de culturas. Imagina comunidades enteras operando bajo este código. La escasez desaparecería porque el miedo perdería poder. La competencia sería reemplazada por colaboración y la inseguridad por confianza. En el plano espiritual, la generosidad es el algoritmo del cielo. Cada dato de amor entregado se transforma en oportunidad multiplicada. Dios registra cada ofrenda como un punto de luz que se expande hasta tocar otras vidas. No existe acto pequeño. El abrazo que disipa la tristeza, la palabra que levanta a un caído, la ayuda que sostiene a una familia, todo es semilla con efecto exponencial. Y mientras el sistema humano se agota en cálculos, el sistema divino se expande en gratitud. Por eso, quien siembra no solo cambia su realidad, altera el tejido espiritual de su entorno. Su casa vibra distinto, su atmósfera se vuelve fértil, su nombre se asocia con bendición. La fe activa vuelve al creyente un canal de flujo incesante. A través de él, Dios demuestra que la provisión no se concentra, circula. Y esa circulación genera un tipo de riqueza que el mundo no puede robar, porque no depende del oro ni del mercado, sino de la continuidad de la fe. Cada vez que das, el cielo genera nueva música de abundancia. Cada vez que sirves, un nuevo movimiento comienza. Así se escribe la historia de los que provocan cielos abiertos. Sin embargo, el mayor misterio de la semilla es su oscuridad. Todo lo que crece primero muere a la vista. La semilla desaparece bajo tierra y en ese anonimato realiza su transformación. Su silencio es alquimia. En lo oculto se rompe su cáscara y en esa ruptura se libera la vida. Así también ocurre con la fe. Cuando das y no ves, cuando oras y no pasa nada, cuando trabajas y el fruto no llega, estás dentro de la cueva donde Dios fabrica crecimiento. Lo invisible no es castigo, es incubadora. La fe sembrada atraviesa su noche antes de ver la mañana. Pero en ese proceso, Dios está operando. Él no está distante, está mezclando tus lágrimas con su propósito. Cada espera es preparación, cada demora es profundidad. Salomón vivió ese proceso antes de ser exaltado. Ofreció, esperó y recibió en la madrugada la visitación que cambió su historia. Así sucede contigo. La fe no florece en la prisa, florece en el silencio. El creyente maduro entiende que la oscuridad del proceso es el útero del milagro. En esa profundidad, la semilla desarrolla raíces invisibles que sostendrán el peso de la abundancia futura. Cuando finalmente emerge, su fruto no solo lo alimenta a él, sino a todos los que lo rodean. El propósito de Dios nunca es individual. Cada bendición está diseñada para circular. Por eso, la fe verdadera nunca teme la muerte aparente. Sabe que lo que se entierra por obediencia resucitará multiplicado. El que vive esta verdad camina sin miedo, porque entiende que perder por fe no es perder, es sembrar. Esa conciencia convierte cada desafío en altar, cada sacrificio en inversión, cada lágrima en riego. Cuando el fruto aparece, lo hace en proporción al dolor que lo precedió. Todo lo que Dios multiplica tiene propósito generacional.
Ninguna cosecha está diseñada para terminar en el dador. Toda abundancia divina busca movimiento, herencia, continuidad. Pablo sabía que la siembra no era un evento, sino una cultura. Por eso enseñó que el que da semilla al que siembra y pan al que come, perpetúa un ciclo donde Dios siempre tiene a quien usar y a quien bendecir. Cuando la fe activa te exalta, no es solo para mostrarte, es para convertirte en plataforma. Lo que recibes deja de ser tuyo. Se convierte en recurso del reino. Ese es el nivel de conciencia que distingue a Salomón. No acumuló, edificó, no presumió, administró. Entendió que la verdadera gloria no estaba en el oro que tenía, sino en el propósito que podía financiar. Cuando edificó el templo, no estaba construyendo un monumento, sino una atmósfera de adoración permanente que sobrevivió siglos después de su muerte. Así obra Dios con quienes aplican la ley de 2 Corintios 9. Los eleva para crear sistemas de provisión que otros disfrutarán. Una familia generosa hoy será una generación próspera mañana. Cada semilla plantada en fe se convierte en legado invisible que viaja por las líneas del tiempo, conectando hijos, nietos y pueblos enteros a una frecuencia de abundancia. Lo que das no se extingue, muta en destino. La exaltación que viene de Dios no es vanagloria, es asignación. Él te enriquece para probar si puedes gobernar, te bendice para evaluar si puedes multiplicar y te honra para ver si sabes reflejar su nombre. La transferencia espiritual de prosperidad comienza cuando una mente iluminada enseña a otros a pensar como herederos. Por eso, la fe activa siempre contagia. Un hombre o una mujer que camina bajo revelación provoca expansión. Su entorno cambia, sus relaciones se elevan, su familia absorbe su ritmo de confianza. Lo que aprendiste al creer se vuelve instrucción para los tuyos. La Biblia está llena de herencias que no fueron materiales, sino mentales. Abraham le legó a Isaac la fe de obedecer sin ver. Isaac le dejó a Jacob la certeza de que el cielo responde al diezmo. Jacob sembró en José la visión de soñar incluso en cautiverio. Ese mismo hilo de mentalidad es lo que Pablo trató de despertar en Corinto. La idea de que el creyente no vive de lo que recibe, sino de lo que libera. Cada generación que practica la ley de la siembra espiritual está abonando el terreno de su descendencia. Cuando tus hijos te vean dar, aprenderán que la mano abierta no empobrece, enseña. Cuando te vean servir, entenderán que el amor no se agota, se multiplica. Así se construye una economía celestial que atraviesa apellidos y fronteras. Dios busca familias que administren su flujo como administradores del reino, no como acumuladores del mundo. Por eso, todo lo que Él te da es semilla y no trofeo. La bendición que retienes pierde poder. La que compartes se convierte en legado. Y ese legado es el que marca la diferencia entre un creyente bendecido y un creyente trascendente. Cuando un alma alcanza ese nivel de madurez, la exaltación se vuelve expansión espiritual. Ya no se trata de tener, sino de ser. El que antes pedía cosecha, ahora se convierte en tierra fértil para otros. Dios multiplica su palabra, su ejemplo, su fruto. Su vida entera se vuelve predicación silenciosa de la ley del dar y recibir. Y en ese estado, el creyente comprende que todo lo que el Padre deposita en él tiene un propósito misionero. Su empresa se convierte en altar, su influencia en canal, su historia en testimonio. Y entonces la ley de la siembra alcanza su propósito final. Crear hombres y mujeres que no dependen del cielo, sino que cooperan con él. Ellos son los herederos del legado de Salomón, los constructores de templos invisibles, los portadores de la abundancia que no se gasta. Así termina el ciclo de la fe activa. El que comenzó sembrando con lágrimas, termina gobernando con sabiduría.
y su nombre se vuelve una parábola viva de que Dios exalta a quien usa su abundancia para multiplicar la luz.